Hola, mis niños y niñas del tercero medio del Colegio Tremen. Aquí les habla la profe Pauli. Les mando un beso gigantesco, un abrazo bien grande como siempre. Espero que se encuentren en sus casitas. Yo estoy en la mía, encerradita, con cuarentena, y con mis dos hijos y con mi esposito. Así que cuidando que ninguno de nosotros nos enfermemos. Y espero que ustedes también se estén cuidando y que se estén acompañando de sus familias. El video explicativo del día de hoy tiene como objetivo hablar un poquito más de las características de la democracia. Nosotros hemos estado hablando de la democracia ya en distintas actividades. Hemos, por ejemplo, reconocido que el concepto de democracia no es un concepto actual, sino que viene desde muchos siglos atrás, desde la Grecia clásica. Vimos también las características de la democracia en la actualidad y ahora ya vamos llegando a Chile y estamos viendo las características de la democracia en Chile. En el esquema que ustedes tuvieron que hacer y que ya subí la retroalimentación, yo les pedía que ustedes me dieran algunas características de la democracia y para eso leyeron el Manual de Educación Cívica de Nelly Musalem. Y dentro de las características que muchos de ustedes me comentaban, es que, bueno, dentro de las características de nuestra democracia, es que la democracia chilena es presidencialista. Bueno, y ahí ven la imagen del presidente actual de Chile, Sebastián Piñera. ¿Qué significa que en nuestro país tenga una democracia presidencialista? Y bueno, es sumamente simple y establece que en Chile existen distintos poderes del Estado, pero que el poder ejecutivo es aquel poder que recae en un presidente de la República que concentra las funciones de jefe de Estado, pero también de jefe de gobierno. Como pueden ustedes ver acá en la diapositiva, jefe de Estado significa que es aquel que representa al Estado tanto a nivel interno como internacional, y jefe de gobierno es que es el responsable del gobierno de un Estado. Existen otros tipos de democracia, por ejemplo, está la democracia parlamentaria, que tiene como característica, por ejemplo, que es un sistema de gobierno en donde la elección del presidente emana desde el poder legislativo, o sea, desde el Congreso, y ahí, por ejemplo, a diferencia de lo que pasa en la democracia presidencialista, la función de jefe de gobierno la ejerce una persona distinta al jefe de Estado. Por ejemplo, el jefe de gobierno es lo que se denomina en algunos lugares como, por ejemplo, el primer ministro, y el jefe de Estado vendría siendo el rey o un presidente, ¿ya? Bueno, entonces Chile tiene como característica el tener una democracia presidencialista porque nuestro presidente es jefe de Estado y también es jefe de gobierno. Otra característica de nuestra democracia, que también apareció enunciada en sus esquemas, es que nosotros tenemos un tipo de democracia que es democracia electoral, y que está vinculado con este concepto de democracia representativa, que significa que para que nuestra democracia efectivamente funcione, nosotros tenemos que elegir a representantes. Y la forma de elegirlos es a través de elecciones que sean periódicas. Y eso nos va a permitir elegir a nuestros representantes, pero también poder renovar a estos representantes quienes, por ejemplo, pueden ser presidente de la República, alcaldes, diputados, senadores, entre otros. Entonces ahora nos vamos a detener en esta democracia electoral y específicamente en un concepto que probablemente ustedes han escuchado en reiteradas oportunidades y que es el concepto del sufragio. Porque en una democracia electoral, entonces es importante las elecciones. Y las elecciones, ¿no es cierto? Nosotros las hacemos a través del sufragio. Entonces, la definición de sufragio es una manifestación de la voluntad individual. Es decir, yo, Paulina Parra, quiero votar para presidente de Chile por Perico Los Palotes. Entonces, mi voluntad individual yo la ejerzo a través de este sufragio, de este voto. Pero, ¿cuál es la finalidad del sufragio? Poder concurrir a la formación de una voluntad colectiva, porque no significa que Perico Los Palotes vaya a ganar la elección presidencial. Yo emití mi voluntad individual, pero después del conteo de votos se va a establecer cuál es la voluntad colectiva. Entonces, el sufragio nos va a permitir, por ejemplo, elegir representantes. Nosotros elegimos presidente de la República, elegimos diputados, senadores, alcaldes, concejales, principalmente. Pero también, además del sufragio permitirnos elegir a nuestros representantes, el sufragio también nos permite decidir acerca de asuntos que interesan al gobierno de Chile y a todos los chilenos. Por ejemplo, si es que queremos o no una nueva constitución, ¿ya? Entonces, en una democracia electoral como es la democracia chilena, el sufragio es fundamental. Y por eso vamos a hablar un poquito más de las características de este sufragio. Primero,
el sufragio no lo puede emitir cualquier persona. Esta manifestación de la voluntad individual no puede emitirse por una persona, por ejemplo, de 15 años. Ustedes, la mayoría de los que están en tercero medio, no pueden entonces emitir su sufragio, ni para elección de presidente, ni para la del plebiscito del 25 de octubre de este año, del 2020. Entonces, como vimos, y ustedes saben, ¿no es cierto? Para ser ciudadano y para poder votar tienes que tener más de 18 años o haber cumplido los 18 años y no estar condenado por penas aflictivas, que son esas penas de cárcel de 3 años y un día. ¿Quiénes no pueden votar? Entonces, por ejemplo, en la Constitución Política de la República de Chile se establecen aquellas personas que no pueden votar, o sea, las personas que están interdictas por demencia. O sea, que efectivamente exista una licencia, un documento legal que establezca que esta persona es demente. No es que yo considere que esta señora, la loca de la esquina, no puede votar porque yo creo que es loca, sino que existe un documento oficial que establezca esa demencia. Bueno, las personas que están acusadas por delitos de pena aflictiva, 3 años y un día, eh, por conducta terrorista, quienes hayan perdido la nacionalidad chilena y quienes hayan sido sancionados por el Tribunal Constitucional por promover movimientos o partidos políticos que no respeten el régimen democrático. Entonces, hay personas que no pueden votar en Chile. Pueden recuperar, sí, el derecho a voto, se puede recuperar, y eso está establecido en la Constitución. Así que el que se interese más por ese tema, lo invito a leer la Constitución Política de la República de Chile. Eh, bueno, como les mencionaba yo anteriormente, pues existen distintas instancias de sufragio. Están, por ejemplo, las elecciones. Tenemos distintos tipos de elecciones y eso lo vamos a ver en la próxima actividad. Pero, por ejemplo, tenemos elecciones presidenciales, tenemos elecciones parlamentarias, tenemos elecciones municipales, etcétera. Y también plebiscitos, porque en la historia de nuestro país hemos tenido distintos plebiscitos. Uno de ellos, por ejemplo, es el plebiscito de 1988, que finalmente determinó el fin de la dictadura y dio paso al retorno a la democracia. O, por ejemplo, podemos volver a mencionar este plebiscito del 25 de octubre de este año, que es el del 2020, que nos va a permitir, bueno, dependiendo de la decisión de los ciudadanos, si es que cambiamos o no la constitución y a través de qué mecanismo. ¿Ya?